Hola, soy la doctora Doris Amellario Villalobos Ambriz, R2 de Medicina y Rehabilitación de la Unidad de Medicina Familiar número 19 en Mezcales. Vengo a hablar de mi protocolo de tesis, el cual es la eficacia de un programa de rehabilitación de 12 semanas en pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial, evaluando el dolor y la amplitud del movimiento. Todo esto realizado en el servicio de rehabilitación de la Unidad de Medicina Familiar número 19. En los antecedentes tenemos que el síndrome de pinzamiento subacromial ocurre cuando hay reducción del espacio subacromial, lo que causa compresión de los tendones del manguito rotador y la bursa subacromial, provocando inflamación y daño progresivo, especialmente por movimientos repetitivos por encima de la cabeza, es decir, supracraneales. Afecta a personas de mediana edad y adultos mayores, aunque también puede presentarse en jóvenes por microtraumas. Se va a clasificar en pinzamiento primario, es decir, por alteraciones anatómicas, y secundario, por un desequilibrio muscular. Los síntomas incluyen dolor en la parte superior y lateral del hombro, que empeoran con los movimientos como levantar el brazo. Se presentan 3 etapas de progresión: la aguda, en la que va a haber dolor y edema; la crónica, en la que puede presentarse fibrosis y tendinitis; y la avanzada, con desgarros y cambios degenerativos. El diagnóstico se basa en historia clínica, examen físico y estudios de imagen, como pueden ser la resonancia magnética y la ecografía. El tratamiento conservador se enfoca en reducir el dolor, mejorar la movilidad y fortalecer el hombro. Las intervenciones incluyen ejercicios de movilidad, fortalecimiento del manguito rotador y reeducación neuromuscular. Modalidades adicionales como ultrasonido y electroterapia también pueden ser útiles en esta patología. La rehabilitación es eficaz en comparación con la cirugía, permitiendo la mejora funcional y la reducción del dolor sin una intervención quirúrgica en muchos de los casos. En el planteamiento del problema tenemos que el síndrome de pinzamiento subacromial, es una condición común del hombro caracterizada por la compresión de tejidos blandos, como los tendones del manguito rotador y la bolsa subacromial, entre el acromio y la cabeza del húmero. Esta compresión puede resultar en dolor, inflamación, limitación de la movilidad y disfunción del hombro. Si bien el síndrome de pinzamiento subacromial puede ser tratado de diferentes formas, incluyendo opciones no quirúrgicas como la rehabilitación, persisten varios desafíos y preguntas en este ámbito que requieren una mayor atención e investigación. La pregunta de investigación sería: ¿cuál es la eficacia de un programa de rehabilitación de 12 semanas en la mejora de la amplitud de movimiento del hombro en pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial? La justificación de realizar este protocolo es que el síndrome de pinzamiento subacromial es una causa común de dolor y limitación del movimiento en el hombro. La rehabilitación es fundamental para reducir el dolor, mejorar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente. Los programas estructurados de 12 semanas que combinan ejercicios y técnicas manuales
Son efectivos para mejorar la amplitud de movimiento y fortalecer los músculos claves del hombro. Además, estos programas incluyen educación para el manejo del dolor y la prevención de recaídas. Evaluar con esto su eficacia es esencial para optimizar el tratamiento a largo plazo. La hipótesis de este protocolo de investigación es que un programa de rehabilitación de 12 semanas que incluyan ejercicios isométricos y de estiramiento mejorará significativamente la amplitud del movimiento y reducirá con esto el dolor en los pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial en comparación con aquellos pacientes que no reciban dicha intervención. El objetivo general es determinar la eficacia de un programa de rehabilitación de 12 semanas en pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial, evaluando la mejora en el dolor, la funcionalidad del hombro y los rangos del movimiento. En cuanto al material y métodos, el diseño del estudio es un estudio cuasi experimental de tipo pre y post, con un solo grupo de pacientes, sin un grupo de control debido a las consideraciones éticas que esto implicaría. Evaluaciones realizadas al inicio y al final del programa de rehabilitación. La población muestra serían 192 pacientes seleccionados de 412 registrados en la unidad de medicina familiar número 19. Selección basada en criterios de inclusión y exclusión establecidos. En el cuadro de variables tenemos la variable dolor, cuya definición conceptual es la experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real. La definición operacional es grado de dolor medido con la escala de EVA. El tipo de variable es una variable cuantitativa. La escala de medición es por intervalo y la unidad de medida va a ser una escala numérica, categorizándolas en leve, moderado y severo, dependiendo su puntaje. La funcionalidad del hombro es la capacidad del hombro para realizar movimientos eficaces y sin limitaciones significativas. La definición operacional es la puntuación obtenida en el cuestionario de Constant. El tipo de variable es una variable cuantitativa y la escala de medición es por intervalo. La unidad de medición va a ser por puntuación y lo vamos a dividir a categorizar, mayor puntaje va a ser igual a mejor funcionalidad. El género es el conjunto de roles, comportamientos y expresiones que una sociedad asocia a hombres, mujeres o personas no binarias. La definición operacional es la clasificación según autoidentificación del paciente. Es una variable cualitativa. La escala de medición es nominal y lo vamos a categorizar por masculino, femenino, otros. La edad, la siguiente variable va a ser edad, cuya definición es tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la evaluación. La definición operacional son años cumplidos al momento de la evaluación. El tipo de variable es cuantitativa. La vamos a medir en años y la vamos a categorizar según un rango de edad. En la variable tratamiento previo tenemos la definición que es método de tratamiento recibidos previamente para el síndrome del pinzamiento subacromial. La definición operacional es el conteo de intervenciones previas, ya sea de fisioterapia, medicamentos o infiltraciones. Va a ser una variable cuantitativa. La escala de medición es por razón y la unidad de medida va a ser por el conteo.
lo vamos a categorizar en medicamentos, infiltraciones u otros. Los criterios de exclusión van a ser intervenciones quirúrgicas o rehabilitación en los últimos 6 meses, comorbilidades que interfieran con la rehabilitación, por ejemplo, enfermedades neuromusculares o artritis severa, condiciones psicológicas que limiten el cumplimiento del programa, mujeres embarazadas o en lactancia, y pacientes incapaces de cumplir con los requisitos del estudio. La metodología, hablando de la intervención, va a ser un programa de rehabilitación con ejercicios de movilidad, estiramiento, fortalecimiento y reeducación muscular. La evaluación va a ser mediante cuestionarios validados como la escala visual analógica del dolor y cuestionario de Constant-Murray para la funcionalidad del hombro. Mediciones del rango de movimiento utilizando un goniómetro y la recolección de datos va a ser mediante protocolos sistematizados para garantizar la validez y fiabilidad. Hablando de los análisis estadísticos, se van a llevar a cabo análisis descriptivos y bivariados, comparación de los cambios significativos en las variables de interés, dolor, rango de movimiento, funcionalidad, antes y después de la intervención. Hablando de las consideraciones éticas, vamos a llevar a cabo el consentimiento informado. Todos los participantes serán informados de manera clara y comprensible sobre el estudio y su participación voluntaria. La confidencialidad. Los datos de los personales de los pacientes serán codificados y almacenados de manera segura. La revisión ética, ya que el protocolo será revisado y aprobado por un comité de ética de investigación. Y la minimización de riesgos, ya que los procedimientos realizados van a ser por profesionales capacitados con medidas de seguridad ante posibles complicaciones. En conclusión, los resultados que queremos obtener son mejoras significativas en la amplitud del movimiento y reducción del dolor, contribuyendo a la mejora de la funcionalidad y calidad de la vida de los pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial. La relevancia es que los hallazgos del estudio proporcionarán información valiosa para optimizar los tratamientos de rehabilitación en la práctica clínica. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.